humedad, llovizna y frío. Mi aliento empaña el vidrio azul del viejo bar. No me preguntes si hace mucho. Bueno, acá estamos. Después de Esto esta es un charla. café, Sí. es la vida real. Los parroquianos se van, Sí, saludan. Bueno, un gusto tenerte, Pipo, como siempre, con Pipo de Bo. No, un gusto mío. Para hablar un poco de fútbol. Bueno, no sé si estuviste escuchando algo de lo que dijo el Cape, y si coincidís con esto de que por ahí, a ver, y en tus tiempos también pasaba lo mismo, si bien es cierto vos sos joven y no hace mucho tiempo que estuviste en Unión y que Una estuviste generación jugando en atrás, primera. una década atrás. Ponele. Claro, pero quizás generaciones anteriores a él se notaba mucho más todavía. Pero yo digo que hoy el jugador que alcanza cierta consideración, además con toda la proliferación de medios que hay, que jugá 3 partidos bien y ya te están mirando de Europa, o hay un representante que te puede llevar a Europa, y capaz que en una de esas podés ganar un dinero que ni te imaginás que lo podías ganar, y que en los tiempos, por ejemplo, que jugabas vos o antes que vos, tampoco se podía ganar. Sí, yo creo que en el momento que más o menos arranqué yo, el fútbol se empezó a hacer competitivo y bien pago, digamos. Obviamente que cada vez eso va a ir creciendo. Estimo yo que en el futuro va a ser aún más todavía. Y es un poco, escuchando el bloque anterior, tenía razón, porque, o sea, los tiempos van cambiando y uno se va dando cuenta de un montón de cosas que él decía, de cómo se va perdiendo la cultura del esfuerzo, la cultura de querer llegar. Cada vez hay más opciones más fáciles para tomar, más a la vuelta de la esquina. En la época nuestra, como decía él, era la pelota. No tanto en la mía, pero en la época de él sobre todo. Pero van cambiando los tiempos y es algo, aparte de uno pensar en ganar plata, es algo hermoso. Yo siempre digo que el fútbol te da cosas que te hace sentir cosas, o te hace vivir una adrenalina que después no la sentís casi nunca más en tu vida, digamos. A mí me ha pasado con mis hijos y hasta ahí nomás, pero no sé si llega a salir a jugar en la cancha de Río, en la cancha de Boca, o estar jugando una promoción y no saber cómo va el rival y vos vas ganando, pero el otro necesita perder. O sea, y saber que al otro día todo te evalúan como la casa de Gran Hermano. O sea, esa adrenalina que uno siente como jugador, yo después no la vi más. Y eso que tuve acontecimientos, digamos, importantes en los cuales uno, la adrenalina uno siente que la tiene. Pero el fútbol te da esas cosas que digo que son impagables. Son impagables. Después que pueda llegar más, pueda llegar menos, y bueno, es un ambiente complicado, todo el mundo quiere jugar a la pelota, es difícil, no se le da todo porque todos queremos llegar a lo máximo y se le da poco, claro. Y alguno quisiera llegar a jugar en primera y se le da, muchos quedan en el camino. Que esa es otra de las cosas que yo siempre hablo con mi sobrinito que está en Unión. Siempre le muestro una foto de las inferiores mías, casi llegando al plantel de reserva, y yo le muestro la foto y le soy sincero, estos jugaban todos mejor que yo, pero llegué yo. Ah, vos le decís eso. Sí, yo tengo compañeros que eran superiores. Sí. ¿Qué le quiero decir con esto? Que esto es, porque él tiene 13, 14 años, claro. Es día a día, digamos. Hoy lo que son buenos, dentro de 2 años son no tan buenos porque se equiparan físicamente. El fútbol tiene una serie de factores que la verdad que hay que conjugarlo todo para poder llegar. Pero como en la vida, viste, la cultura del sacrificio siempre te va potenciando. Y vos sabés que es muy interesante lo que estás diciendo, y yo creo que, Pipo, por eso que es tan importante trabajarlo psicológicamente al jugador, porque fíjate vos la cantidad de cosas y de situaciones que vos mencionabas, y de pronto esa adrenalina. Bueno, esa adrenalina también hay que saber trabajarla, ¿no? Por eso es tan importante la parte psicológica del jugador. A ver, tener un psicólogo o tener alguien que de pronto te calme cuando necesitas calmarte, porque me imagino que debe haber situaciones que por ahí te superan, ¿no? No, sí, hay que saber manejarlo, digamos. Y yo estimo que nadie termina de saber, debe haber crack que lo deben poder hacer, pero una vez, termino la frase, nadie termina su carrera sin poder aprender a manejar esa situación. Es muy difícil. Yo una vez fuimos como un asado con Miguel Torres del Sal y él decía siempre, antes de salir me tengo que tomar una pastillita para relajar porque sale la adrenalina. Antes de salir a una hora de teatro. Exacto. Entonces lo he escuchado Ratín también, tipo que tenían mucha espalda, decir que hasta el último día de su vida tomó una pastillita antes para irse a dormir. O sea, son situaciones que
no son fáciles de sobrellevar por esto mismo que te digo. Hay mucho en juego en un partido. Que vos sabés que te están mirando, que vos sabés que te están analizando, que vos sabés que están tus amigos mirándote, que vos sabés que está tu viejo que le tenés que responder, porque seguramente él te llevó cuando era chico, hizo mucho esfuerzo, se te cae todo en 90 minutos. Muchas veces en esos 90 minutos también hay una adrenalina que sube y baja porque o te está yendo bien o te está yendo mal. Por eso yo digo que uno, si bien obviamente va aprendiendo, ¿qué le debe pasar a ustedes? Porque tampoco es tan sencillo estar delante de la cámara y salir de momentos que son tensos, por ahí con invitados, ¿cómo pago para salir? Y te lo da la muñeca, la cancha, esto es lo mismo. Pero no es un tema sencillo, yo lo veo como algo que hay que saber manejarlo y generalmente digo yo que los que más piensan o los que más han, o por ejemplo una vez estábamos con César Cadeñano y decíamos, Pipo, a nosotros no nos fue bien porque claro, por ahí pensamos las cosas por demás, mucho más que los otros. Entonces andamos como haciéndonos más mala sangre. Le fue bien. Sobrecargaban de Fue bien. Sí, puede ser porque uno como que las piensa y las da vuelta por varios, o sea, baja, viene. En cambio hay gente que no, yo he tenido compañeros que no les importa. Literalmente, no les importa jugar con 10 personas, con 40 personas, con 50 personas. Pero son esos tipos que te tiran un caño en el área tuya, en el área... Vos decís, ¿cómo puede ser? Uno no tenés... O sea, no... ¿Vos te sentías demasiado observado y por ahí eso también te pesaba o te olvidabas? Por ejemplo, cuando entrabas a una cancha, de que de pronto cualquier intervención tuya iba a estar observada por los 20.000 que estaban en la cancha, más multiplicado, vaya a saber por cuántos que de pronto estaban escuchando el partido por radio, mirándolo por televisión. No, bueno, eso generalmente se vive en la previa. Sí. Pues en la previa uno está con mucho tiempo sin hacer nada y ya no sabés en qué carajo pensar. Claro. Uno cuando arrancás a jugar es como que se te va todo y ya empezás a... Te metés en el partido. Como que a transformar todo eso ya en la agresividad misma, o en mi caso agresividad, o ya en el juego mismo. Pero... antes de arrancar los 90 minutos es como que uno se le va haciendo la película. No sé, no he encontrado a nadie que me diga, che, yo no se me hace la película en la cabeza, de que voy a meter un gol, de que vamos a salir campeones. ¿Me entendés? Eso se te va representando. A todos se nos representa en nuestra vida, digamos, yo que estoy haciendo otra cosa, también me represento cosas ahora. Solamente que ahora es como que si se da o no se da, voy a saber yo, mi papá, mi señora, y en el otro caso no. Es como que si se da o no se da, se van a enterar todos. El nivel de exposición por ahí agota, digamos. Eso es lo que es verdad que hay que saber manejarlo, tratarlo, pero no es un tema sencillo. Seguro. Pero está bueno. Está bueno porque yo te digo que no lo sentí nunca más y no creo volver a sentirlo. Vos sabés que no se habla mucho de estos temas y son tan importantes. Me parece, para que un jugador de fútbol pueda llegar, para la formación, para los chicos, estos chicos que... Porque yo digo, hay un montón, vos te pasa, vos jugás en Liga Amateur. Y vos en tu equipo, vos decís, ¿cómo puede ser que este vago no jugó en primera? Y es un crack. Y después vos lo ves y algunas cosas, algunas actitudes, algunas cositas que te das cuenta ahí, no llegó por esto. Que muchas veces no pasa por ser el mejor, sino por el objetivo que tenés y cómo lo vas a buscar. Yo digo que a las cosas hay que ir a buscarlas y muchos las esperan. Uno de cada 100 te llega, pero si no la vas a buscar, ir a buscarla, ¿qué significa? Sacrificio. Para todo. Para ustedes, digamos, tenés que ir a buscar. Vamos a hacer un término futbolero, hay que atacar la pelota. Y a la suerte la tenés que ir a buscar. Yo digo, no sé si existe, pero si, obviamente, haciendo bien las cosas y yendo por el objetivo ese que vos te planteaste alguna vez. Y hay muchos que tienen muchas condiciones, cuando sos chico, más que tenés la cabeza volada muchas veces, no terminan de entregar todo para buscar esa situación. Y se encuentran en un abrir y cerrar de ojos que están afuera. Y es la foto que yo le mostraba a mi sobrino, decía... un montón de jugadores que quedaron en el camino, ni siquiera llegaron a la reserva. Yo decía, eran figuras en lo que eran las inferiores. Pipo, ¿vos te dabas cuenta cuando terminamos un partido si habías jugado bien o habías jugado mal? O por ahí salías de la cancha y decías, pucha, hice las cosas bien, no las hice bien. ¿Cómo? No, generalmente te das cuenta. ¿Te das cuenta? Sí, te das cuenta. Muy difícil que uno le erre. Me ha pasado también de pensar o que había jugado mal y ojo que no jugaste tan mal. Digamos, ya fue una cuestión de equipo, que te puedan decir desde afuera, pero te das cuenta. Sí, y el técnico, por ejemplo, si por ahí te quedaba alguna duda, el técnico por ahí te tranquilizaba, diciéndote, no, mira, no jugaste tan mal, hiciste esto bien y fue lo que te pedí. ¿Hubo un técnico que lo hiciera? No tanto, digamos, es bastante general cuando uno se da cuenta de las cosas, porque en realidad vos convivís tanto con el técnico, que el técnico te pide algo, vos sabés si se lo cumpliste o no.
y enseguida te vas a dar cuenta. Obviamente que hay técnicos que te lo van a comunicar, hay técnicos que no te lo van a comunicar y te van a sacar. Y ahí empieza una pelea entre el jugador y el técnico que muchas veces decís, ¿por qué actúan como actúan? Que yo muchas veces dije, si algún día soy técnico, no tengo que actuar como actúan la mayoría de los técnicos, pues seguramente, no, hasta llegué a pensar, si algún día soy técnico, seguramente actúe igual que ellos, porque es toda una repetición de cosas que van pasando, que uno por ahí no termina de comprender siendo jugador de fútbol. Pero bueno, eso son debates largos que me tocó Pipo, solamente un lado. Vos dijiste que en este momento te dedicas a otra cosa, bueno, Sí, sí. a cuestiones empresariales. Pero obviamente que no te picás, no te nace el bichito de ser entrenador o de estar ligado al fútbol. Mirá, yo te soy sincero, la remé mucho, Sí. considero que me la hicieron más difícil de lo que realmente me la deberían haber hecho en su momento. Sí. No por estar excedido de condiciones, sí por una cuestión de merecimiento. Siento que lo tendría que haber vivido mucho antes a mi llegada a Primera División, Ajá. que bueno, en su momento no se dio. Volver a vivir todo eso en este momento como que no me copó, digamos, porque aparte tenía otras posibilidades que eran más reales. Ujú. Ahora arrancar desde abajo otra vez, demostrando, y siento que todo eso lo di, pero vos podés hacer una nota a cada uno de mis compañeros en ese momento y te van a decir lo mismo que yo. Yo soy un jugador, no sé si Quique vos capaz te acordás, pero en la época mía todo el mundo hablaba de mí. Aparte yo era el jugador con más partidos en reserva de ese momento. Yo pasé los 100 partidos en reserva y no me ponían en primera. ¿Para qué lo tenía un pibe de 100 partidos en reserva si no lo ponía en primera? Claro. Es que me querían, pero no me querían poner. Y vos me preguntás, ¿y por qué? No sé. No sé, es algo que me quedó pendiente, nunca lo pude charlar, porque a mí me gusta charlarlo y ir de frente para preguntar a ver cuál era el problema, pero... ¿No pudiste o no quisiste? No, si a mí no me cuesta nada, yo soy un tipo muy frontal, nunca he encontrado... A ver, si lo hubiese querido hacer sí o sí, levanto el teléfono y nos encontramos, tomo un café, pero nunca, digamos, ¿qué iba a solucionar con eso? Claro. Ahora, sí, si uno encuentra en un momento como este, capaz que, che, lo charlamos, pero nunca se dio, el tiempo pasó, a mí me enseñó mucho también eso, mucho, porque yo digo que de las cosas malas se aprende un montón, te fortalecen un montón de cosas. Yo digo que en la vida todo, ni siquiera, o sea, te enseña más esas cosas que las otras, que por ahí las buenas, que por ahí te confunden. Así que no hay problema. ¿Qué fue lo más raro que te pidió un técnico? Que marque lo más raro que me pidió un técnico, que marque al hermano del Rolfi, que después fue compañero mío, en un Independiente Unión, yo jugando de central y él queriendo que yo juegue de... Daniel Montenegro, ¿no? Sí, Daniel de carrilero por izquierda. Miento, el hermano jugó conmigo. Pusineri, la mejor época de Ah, Independiente. Era la época de Independiente que después termina siendo campeón, ¿no? Con el Tolo Gallego. Sí. Sí. Que lo mejor que tenía Independiente era esa franja, digamos, con Pusineri. Carril mucha del 8 de dinámica, que Pusineri. aparte Pusineri llegaba y metía un gol Sí, por partido, ¿viste? Sí. Y bueno, el tema es que yo tal vez podía llegar a tapar esa subida, pero no podía agregar nada en ataque. Y fue una anécdota que siempre la cuento y se me cagan de risa. Pero bueno, son cosas que pasan y yo tampoco estuve a la altura de poder. No estuve a la altura que me probaron la mitad de la práctica y salí. Pero iba a ser titular. Y jugando ahí. Jugando ahí. Ajá. Tirando paredes con el mago Capria, que el mago me buscaba a mí. Claro. Y Obvio, tomá esto. aparte con la cancha cambiada. Claro, para colmo, sí. Es difícil, pero Sí. yo era chico, quería jugar, por esto Claro. que yo te decía, es como que me costó mucho y la primera chance que la quería agarrar. Yo debería haber sido sereno, decir yo no puedo jugar ahí y listo. La última mía, por lo menos. ¿Te sorprende o algo que tengas que comentar del momento de Unión con respecto a la generación de ustedes, que era otra época, a esta Unión que por ahí está en Copa, que hay tantos chicos en primera? A mí me sorprende que se haya hecho un laburo bueno, me Ujú. parecen inferiores, porque han subido una camada bastante interesante de jugadores, que eso no es fácil de lograr. Ujú. Unión no lo había hecho mucho. Y como que llegaron todos en el mismo momento, como que se nota que si, digamos, el torneo pasado, tiene que haber una mejora de esos pibes, porque cada vez que va a pasar un torneo van a agarrar más experiencia, se lo ven más consolidado. Obviamente que tenemos el recuerdo del clásico de ayer y se te derrumba todo. Pero Unión es otra cosa lo que era en mi época, digamos, verdaderamente está más sólido.
no me quisiera meter en lo institucional, digamos, pero se lo ve más sólido en todo, ¿no? En la época mía era soplar un poco para que todo se derrumbe y no teníamos ni siquiera estábamos consolidados ni en una categoría inferior, capaz. Ahora a Unión se lo ve consolidado, ya pensando en otra cosa, clasificando en Copa en los últimos torneos, peleando de otra manera, ya no peleando el descenso, con los objetivos un poco más claros y más cerca de lo que tiene que pelear Unión. ¿No se te da por ahí, por ejemplo, incursionar en la parte política de los clubes? Bueno, de Unión puntualmente. En algún ¿no momento, mirá, yo no quiero joven cerrar. todavía, tenés tiempo. Yo no quiero cerrar las puertas. Pasa que me agarró en una faceta en la que me necesita estar presente. Claro. Porque como que uno se va dando cuenta que si está presente una cosa, si no está presente otra. Entonces como que no se puede negociar eso, pero en algún momento eso tiene que cambiar. Porque tampoco quiero todo eso para el resto de mi vida. Entonces siempre pensé en ser técnico. Creo que puedo llegar a tener condiciones, bueno, después hay que plasmarlas, sí, obviamente, pero me encanta el fútbol y lo he vivido mucho también a nivel capitán, rozándome con los dirigentes y estando siempre ahí en esa que me encantaría en algún momento poder tener la chance también hasta de manera política si se quiere. He hablado con Spam en algún momento por otras cosas y ha salido el tema de ser manager, que también me interesaría porque obviamente tengo los estudios como para poder iniciar negociaciones, ya sea por jugadores, por marca, por lo que sea. Pero bueno, son todas cosas que se tienen que dar. Por lo pronto no están en el radar cercano, pero no le cierro la puerta a nada. Pipo, y menos Unión. Gracias como siempre. Programa nos quedamos sin tiempo. Sí, últimamente no, la verdad que venimos aparte se pasó volando. Lo pasa volando porque está bueno. Sí. Gracias, Pipo. Bueno, gracias a ustedes. Compañía de un gato que al cordón de mis zapatos los destroza con placer.